Casi todos están aquí, casi todos. Sí. Damos gracias a Dios por estar aquí después de esta semana con diferentes actividades, incluso de anoche no pude quedarme porque tenía que trabajar, pero los hermanos se comieron los taquitos del pastor, así que aquí comieron del pastor. Buenísimo que estaban esos taquitos, y ella me dio 3. Y Nora me quitó 1 y me pude quedar más que 2 nada más. Pero estaban buenísimos. Sí. Yo no sé qué tenía ese taquito. Yo creo que era la cuestión de la forma que lo adobaron. Muy buenos, muy buenos. Así que queda ahí en el restaurante. Yo casi no como taco, pero no sé, comí esos 3 y me dio a comer taco ahora. Estaban buenos. Muy bien, hermanos, después de la taqueada, después de como decimos en Puerto Rico, nosotros decimos las harturas del Thanksgiving Day, nosotros tuvimos con los americanos aquí también, así que pues hemos aumentado quizás algunas cuantas libras, pero estuvo muy bueno compartir, mayormente, aparte de que hay comida, compartimos el evangelio anoche y predicamos el evangelio puro. Así que anoche se habló, ¿verdad? Y se le habló claro. Si tú rechazas a Dios y desechas a Dios, la ira de Dios está sobre ti. Eso fue lo que se predicó anoche. Y lo que es la salvación y la vida eterna. Y hay que predicar el evangelio como es. Hay que llevar las almas a Cristo, ¿verdad? Como decía yo anoche, esto no es cuestión de que usted sea batista, que sea pentecostal, que sea católico, no. Es cuestión de que sea cristiano, que le sirva a Jesucristo y tenga una vida para el Señor. Y estuvo bueno también porque teníamos muchas personas sin conversas allí. Y muchas estaban muy pendientes a lo que estábamos hablando. Y cuando vemos esas almas así, hermanos, esa fue la mejor comida que yo tuve. Como digo, esa fue la mejor comida. Ver a esas personas oyendo y nosotros transmitiéndole el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es para la gloria del Señor, y precisamente con el tema que estamos tratando más todavía, estoy consiguiendo el material porque hay mucho material, pero estaba buscando a ver cuál era el de James Kennedy. James Kennedy, usted sabe, no sé si usted ha escuchado de James Kennedy, ha escrito varios libros, pero este fue el propulsor de Evangelio Explosivo aquí en los Estados Unidos. Evangelio Explosion, es el Evangelio Explosivo en español. Y este señor realmente comenzó a llevar a cabo una función de enseñar a la iglesia el Evangelio Explosivo, que no es otra cosa que aprenderse cómo uno va introduciendo el Evangelio y de la manera en que las personas van escuchando y cómo le van tomando interés. Anoche yo hice parte del Evangelio Explosivo cuando estaba diciéndole a ellos, si llega alguien aquí, como pasó allá en Israel, que vino los de Hamas, ¿verdad? Y entraron a Israel y mataron un montón de gente que estaban en unos conciertos allí, prácticamente en ese lugar desértico. Había un montón de gente haciendo una actividad al aire libre, y ellos llegaron y los mataron. Los mataron en la misma calle, en los carros, los mataron, fueron a las casas y los mataron. Y yo le dije, si esa gente llega aquí y comienzan a dispararnos y nos matan a todos, ¿para dónde usted va? Y esa es una parte del Evangelio Explosivo. Yo lo quiero explicar porque es más fácil entrenar a una persona en ese Evangelio Explosivo, porque usted comienza una conversación e introduce el Evangelio Explosivo parte por parte. Si usted quiere tener los pasajes bíblicos, lo puede tener, pero mayormente lo que usted hace es compartir para que la persona tome interés en escuchar. Y una de las cosas que usted hace para escuchar a las personas es provocar que ellas contesten preguntas como la que yo pregunté anoche, ¿para dónde usted va? Por supuesto, cuando usted lo hace en grupo, pues deja que todo el mundo conteste por sí mismo, pero cuando usted lo hace de persona a persona, usted provoca que la persona diga, ¿para dónde usted va? Y regularmente la gente dice, pues iré para el infierno. Y la otra pregunta es, ¿usted quiere ir para el infierno? Esa es la pregunta clara, ¿usted quiere ir para el infierno? Por supuesto. Yo no sé quién quiere ir para el infierno, ¿no? Pero la gente dice que no. Y por supuesto, es un proceso que provoca que la persona reaccione. Y eso es bueno para poder evangelizar. Y la mayoría de las veces usted tiene el resultado de que la persona termina entendiendo la importancia de salvar su alma, que es lo que nosotros queremos.
Eso también provoca, aparte de todo eso, el evangelio explosivo puede provocar gente que sencillamente por miedo y por quizás por emoción quieran recibir a Cristo. Y eso es muy cuidadoso cuando estamos hablando de eso. Porque no queremos que la gente se emocione para recibir a Cristo. Queremos que la gente reaccione conforme a la Biblia y por tanto el cuidado que tenemos que tener es que en el evangelio explosivo tenemos que explicar la Biblia. Porque si solamente hacemos la práctica de, mira, ¿qué pasaría si te mueres ahora? Cosas así. Posiblemente la persona conteste sin escuchar lo que la Biblia dice. O sea, si usted dice, la persona dice, voy para el infierno, usted le puede contestar si es correcto. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y le explica ese pasaje. Le explica ese pasaje. Y ese pasaje va a ser, no tan solo la persona va a entender que se va a perder, sino que la Biblia dice que se va a perder por causa del pecado. Entonces, así usted va explicando bíblicamente y es mucho más efectivo que la persona pueda entender bíblicamente lo que usted quiere transmitir a través de preguntas. Eso es lo que hace el evangelio explosivo. Lo voy a compartir aquí, ¿verdad? Ya tengo una información ahí, tengo otra en la computadora y quiero hacer unos slides que también encontré para poder llevarlo. Pero hay un panfleto que ellos escribieron, estoy buscando a ver si lo puedo conseguir en Amazon, de evangelio explosivo, porque eso sería bueno que ustedes lo pudieran leer. Ahora usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque fue y ha sido muy efectivo el evangelio explosivo. No sé si usted ha escuchado de eso. En Puerto Rico nosotros alcanzamos muchas almas para Cristo a través del evangelio explosivo, persona a persona, no en grupos, persona a persona. Así que ese es el interés que tenemos de predicar el evangelio, primeramente porque hemos visto la importancia. Les hablo de la introducción porque es importante siempre recordarles por qué tenemos que hablar de la predicación del evangelio. Jesús dijo de nosotros, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nosotros tenemos que dar fruto como cristianos. Cuando nos salvó por su preciosa sangre, ahí falta un acento. Cuando nos salvó, ahí falta un acento. Por su preciosa sangre pudo habernos llevado directamente a la gloria. Pero había una obra que hacer, una de valor eterno. Somos sus embajadores en un mundo perdido. Recordemos siempre con solemnidad esta gran comisión. Y el jueves estuvimos allá y allí compartimos el evangelio. Había unos muchachos que estaban al frente mío, les hablé del evangelio y a los hermanos también les hablé del evangelio. A los que estaban al frente, ellos son los que estaban al frente son de ahí de San Francisco. Sí, San Francisco. Y les dije, oye, nosotros queremos hacer algo por acá. Estoy orando al Señor para que el año que viene hagamos algo por allá. Y tenemos la facilidad de ya separados, porque hasta la iglesia todavía. Muy bien, vamos a ver entonces los pasajes que estamos estudiando. Son los siguientes. Hablamos de dos pasajes bíblicos. El primero que estudiamos fue Hechos 1:8, recibí el poder y me seré testigo. Y explicamos lo que era el poder que está hablando ahí, que es ese poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y hemos dicho claramente, si usted ha recibido a Cristo, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Porque usted no puede recibir a Cristo y no tener el Espíritu Santo. La promesa en Joel fue que usted iba a recibir el Espíritu Santo. Por tanto, ¿y cómo yo sé que yo tengo el Espíritu Santo? Usted tiene que hacerse usted unas preguntas. ¿Le sirvo a Dios? ¿Él es el rey de mi vida? ¿Le pido perdón cuando he fallado? ¿Le pedí perdón por todos mis pecados? Esa es la pregunta. ¿Quiero saber más de Él? ¿Le amo con todo mi corazón? ¿Lo tengo como prioridad en mi vida? Todas esas preguntas tiene que contestárselas. Pues si esa pregunta es no, quizás un poquito, pues usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, menos o más, siente servirle a Dios y quiere servirle a Dios con debilidad, con flaqueza, a veces con lucha, pero quiere servirle a Dios. Esa es la prioridad de una persona que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te va a guiar a otro lugar que no sea a la justicia, a la vida en el Señor. Eso es lo que dice, que Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. Quiere decir que el Espíritu Santo morando en nosotros no nos va a guiar, por ejemplo, para ver novelas. No nos va a guiar para que estemos pegados en Facebook.
No nos va a guiar para que estemos comunicándonos y metidos en fiesta y bebelata. No nos va a guiar para eso. Cuando vayamos a esos lugares y posiblemente tengamos que ir, nos vamos a sentir incómodos porque el Espíritu Santo no se agrada de eso. Entonces, si todas esas cosas ocurren en ti, tú tienes el Espíritu Santo. Como esta clase no es de eso, ¿verdad? Pero quiero aclararle. El Espíritu Santo nos va a dar poder. Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y explicamos eso. Es ir a ser discípulos, ¿ok? Y discípulos es gente que aprende. Y dijimos la importancia que había de que cuando nosotros tenemos una persona, no la abandonemos, le hablemos del Señor, le busquemos hablar del Señor, compartamos el Evangelio. Eso es lo importante de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y regularmente lo que hacemos es que invitamos a una persona para la iglesia y después no le hablamos más de nada. Y se supone que si trabaja con nosotros, le sigamos hablando del Evangelio y sigamos impulsando si vemos que esa persona tiene interés. Porque si no tiene interés, hermanos, ¿qué dice la Biblia cuando una persona a usted le habla el Evangelio y no tiene interés? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver si alguno de ustedes reacciona a esa pregunta. ¿Cómo? Repite otra vez la... Yo ¿Qué? también réprobo. ¿Qué es lo que dice? Sí, los escogidos. Bueno, eso sería un punto teológico, teológico. Habla de las perlas. Vamos a ver, por ahí vamos. ¿Qué es lo que dice? Cuando dice que tú vas y le llevas el Evangelio a la casa y no quieres... ahí vi dando zapatazos a la hermana Lorena. ¿Qué es lo que dice, hermana? Sacudirse los pies. Sacudirse los pies. O sea, y lo que otro es, no le echéis perlas a los cerdos. A los cerdos o a los perros. ¿Por qué? Porque la persona no tiene interés. Y usted no puede estar... Hay gente que dice, no, yo voy a insistir. Bueno, si usted quiere insistir, amén, gloria a Dios. Pero la Biblia es clara, ¿sabes? Tú no pierdas tu tiempo en una persona que no quiere saber el Evangelio. Hay personas que dicen, pero yo he logrado, y hay, gloria a Dios, hay casos donde la persona ha insistido y la persona ha recibido a Cristo. La mayoría de esos casos, la persona se ve obligada por la amistad, por el deseo de la persona, porque le gusta, ¿verdad?, complacerla o algo así, y eso no es salvación. Salvación es que la persona es despertada por el Espíritu Santo y usted nota que hay un interés. Usted ve los rostros, anoche yo veía los rostros allí y había una señora que estaba en esta fila por aquí y yo la veía muy interesada en el Evangelio. Tan pronto yo me tuve que ir, tan pronto me dieron la cosa que era como habichuela, que es como, ¿cómo que le dicen? Frijoles con habichuelas y le ponen frijoles charros. Hasta que, entonces me tuve que tragar un frijol charro porque ella estaba ahí sirviendo y le dije, yo la vi usted interesada. Dice, a mí me gusta, me encanta. Y ahí hay una buena oportunidad. No sé si la podré ver otra vez. Pero allí estaba esa señora. Yo espero en el nombre del Señor que quizás en otra ocasión podamos compartir el Evangelio con ella personalmente. Vamos a ver, aquí vemos otro pasaje. Juan, capítulo 20, verso 21. No sé si ese fue que nos quedamos. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna nota o algo por ahí? Ok. Lo leemos de nuevo. Lo leemos de nuevo, seguro. Oye, estoy viendo el vasito de rey de café. Me acuerdo ya en el tiempo del campo allá en Puerto Rico. Tiene casi un cacharro. Un cacharro, ¿verdad? Era mejor que eso, era un cacharro. No tenía ni para agarrar. Eso, nosotros le decimos cacharro, cuando usted abre las latas, ustedes le llaman frijoles, nosotros abrimos las latas de habichuela, o las otras que traen verduras y esas cosas, y solo, ¿verdad?, le quitamos toda la parte de arriba, y eso es lo que nosotros llamamos un cacharro. Sí. Es para no estar sacando los vasos de la casa hacia afuera, porque los que trabajan andaba con un cacharro en el bolsillo, Sí. o si estaba, ¿verdad?, en el sitio de trabajar, si tiene un rancho, como decimos nosotros, para las herramientas, y está trabajando ahí, había un cacharro cerca para no estar sacando los vasos de ahí. Un poco delicioso, ¿eh? Sabía el café. Y ese café de olla, ¿sabes, hermano? Tenemos café de olla ahí. Yo me tomé ahí un poquito buenísimo ese café. No sabía que ese era de olla. Sí, por favor, que aquí nosotros hablamos tanto. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. San Juan 20:21. Pues está mal entonces. Está mal. Porque el pasaje es Sí, ahí. no, es el 20-21. Entonces Jesús le dijo otra vez. Ajá. Está correcto. Estás en otro. Esta es la versión. Yo creo que está.
No, ese es Reina Valera. Juan 20. 20:21. Juan 20:21. Ah, no. 20, Ahora sí. Ahora 21. Entonces Juan les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuándo fue ese evento? Leí el 20. Leyó el 20. Pasa a vosotros, Jesús entra, ¿verdad? Y habla con los discípulos, él resucita, es ese momento que está ocurriendo ese evento. Y entonces, en ese momento comienza el ministerio de la iglesia. ¿Ok? ¿Entiende usted eso? El ministerio de Jesús, cuando él muere y él resucita, al resucitar, entonces él comienza el ministerio de la iglesia. En ese momento la iglesia comienza a ser formada. Pero fíjense cómo Jesús comenzó el ministerio de la iglesia. Dice, como me envió el Padre. O sea que de la misma manera en que Dios lo envió a él para traer el evangelio de Dios, el evangelio que llamamos el evangelio de la gracia, así también yo os envío. Cuando nosotros decimos, ahí se me prendió como dice el bombillo. Cuando nosotros decimos el evangelio de la gracia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a ver si usted capta ese concepto y ha escuchado ese concepto. El evangelio de la gracia. La gracia de Dios, la gracia es una manifestación que se da en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Antes la salvación era por la ley. ¿Sabe? Usted tenía que cumplir la ley para salvarse. Ese era el medio. De hecho, la ley era el ayo. Dice, el ayo quiere decir el maestro en griego, ¿verdad? El ayo era el maestro que enseñaba y la ley se consideraba el maestro, pero no era lo puro, lo real. Y cuando comienza y llega el ministerio de Jesucristo, comienza el evangelio de la gracia. Por eso se llama el evangelio de la gracia. Y esa terminología, por supuesto, aparece en la Biblia en diferentes formas. Pero lo que quiere decir es que el evangelio de la gracia ya no es el evangelio de la ley, es el evangelio del nuevo pacto. Había un pacto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que está descrito precisamente en Hebreos capítulo 8. Ese pacto en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el pacto? Lo voy a decir, porque se me prendió el foco ahí en ese punto. Y no puedo dejar de unirlo a este pasaje, porque el Señor nos está enviando a predicar el evangelio de la gracia, estableciendo un nuevo pacto, ¿verdad? Que se establece en el Nuevo Testamento. Y ustedes han escuchado esto muchas veces, pero yo quiero que se les quede siempre aquí. El evangelio de la ley en el Antiguo Testamento, que era el evangelio de la ley de Moisés y de los 10 mandamientos y todo eso, aunque los 10 mandamientos es la ley moral de Dios y ese nunca se acaba. Pero había lo que se llama los sacrificios, ¿verdad? Estaba compuesto de 3. Acuérdense que estaba compuesto de 3 partes de la ley. La ley estaba compuesta en los sacrificios, ¿verdad? La ley de los sacrificios estaba compuesta de las leyes, ¿cómo se dice? Tiene un nombre eso. La ley moral, que eran los 10 mandamientos, y la ley civil. Esos eran los 3. La ley de los sacrificios, la ley moral y la ley precisamente civil, que era la ley civil, eran los mandatos que Dios dio a los judíos en relación a la cuestión de comida, que no podían comer aquello, que no podían comer aquello otro. Todo eso era la ley civil. La ley civil era la que decía ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley civil. Usted le mataba a un familiar a alguien, esa familia tenía el derecho de matarte. Y entonces tú tenías que irte huyendo. Entonces ponían unas ciudades de refugio, que eran unas ciudades donde la gente se iba hasta que pasaran los años. Y finalmente la familia determinaba perdonarlo y él podía regresar. Si no, lo perdonaba la familia, se quedaba viviendo en esa ciudad y jamás volvía a la ciudad de refugio. Eso era la ley civil. Nosotros no tenemos la ley civil porque no somos judíos, pero los judíos tenían una ley civil. Cuando usted le mataba un buey a una persona, ellos tenían derecho de ir a buscarle un buey en su granja. Así que era la forma de la ley civil. Esa ley nosotros no aplicamos. La ley, entonces, la ley de los sacrificios es también derogada.
es cambiada por el nuevo pacto. ¿Cuál era la ley del sacrificio? Bueno, usted tenía que llevar, ¿se acuerdan de eso? Una oveja. Esto era una oveja. Y tenía que estar un sacerdote aquí. Había un sacerdote judío, no un sacerdote romano, era un sacerdote judío que tenía todos sus flecos y su pecherín y todas esas cosas ahí. Y ese sacerdote, usted iba delante de él. Por supuesto, hay un sacrificio que era anual. Usted ponía la mano sobre la oveja, el cordero, y entonces usted les transmitía al cordero por fe. Eso era por fe, porque siempre es por fe. O sea, yo creo por fe que mis pecados pasan al cordero. Esa era la ley de los sacrificios. Y yo creo por fe que el cordero me pasa, con mi mano puesta sobre él, me pasa su inocencia. Entonces, al yo pasarle todos mis pecados al cordero, el cordero queda con todos mis pecados. Y al cordero pasarme su inocencia, yo saco la mano y quedo con la inocencia del cordero. ¿Y qué pasa? La paga del pecado es muerte. Entonces, como el cordero se quedó con mis pecados, ¿qué hacían con el cordero? Lo degollaban, lo mataban y derramaban la sangre. Y esa sangre derramada de ese cordero era la sangre derramada por todos mis pecados, porque yo se los pasé a él. Esa es la ley de los sacrificios. Así que en el Antiguo Testamento, bajo la ley de los sacrificios, esa era la forma que funcionaba la ley de los sacrificios. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se derroca eso y comienza algo del nuevo pacto? Bueno, ahora no tenemos que llevar un cordero. Ahora tú miras a Jesús en la cruz del Calvario y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que ahora la ley de los sacrificios se hizo de una vez para siempre. Cristo murió de una vez para siempre. No tiene que morir siempre, todo el tiempo. No, ya murió de una vez para siempre. Y con mi fe, yo miro a Cristo en la cruz y creo que Cristo murió por mis pecados. Y le transmito por la fe mis pecados a Cristo. Y Él me transmite su justicia, su inocencia. La palabra justicia es su inocencia. Entonces, Él me transmite su inocencia. Y Él queda con los pecados y muere en la cruz por todos mis pecados. Y yo quedo con la inocencia de Cristo y quedo con la justicia de Cristo. Ahora, yo estoy con la justicia de Cristo, porque Él limpió todos mis pecados. ¿Y cuáles fueron los pecados que Cristo limpió? ¿Cuáles fueron? Todos. ¿Cuáles son todos? Los pasados, los presentes y los futuros, porque usted es débil y puede caer. No es que usted no quiera, pero a veces somos débiles. No puede coger la gracia de abuso tampoco, porque Dios lo corrige. Sí, porque hay gente que dice, no, como ya, yo sé que mis pecados están limpios, pues entonces yo, pues, no, si usted hace eso, yo no sé qué salvación usted tiene. Porque cuando uno es salvo, lo menos que uno quiere es pecar. Pero por debilidad podemos pecar. A veces por dejadez, a veces por no hacer lo que tenemos que hacer y dejar de hacer lo que es correcto, es pecado. Pero todos los pecados fueron lavados con la sangre de Cristo y esa es la ley de los sacrificios. Ahora, de las tres partes de la ley, que era lo civil, el sacrificio, queda la moral. ¿Y la ley moral qué es? La ley de moral son los 10 mandamientos. No como el hombre lo veía, sino como Cristo lo llevó a cabo y lo dijo y lo expresó. La ley de moral son los principios de vida de los cristianos. ¿Se acuerdan que Jesús aclaró eso? Porque la ley moral decía, no matarás. Y los judíos lo que hacían era, yo no mato a nadie. Pero odiaban a la gente. Y hablaban y decían cosas de la gente. Y, no, pero yo no maté a nadie. Porque para ellos la ley de no matar era físicamente únicamente. Pero la ley de no matarás es una ley espiritual. Y lo que quiere decir es que tú matas a una persona cuando tú la odias, dice Jesús. La ley moral de Dios es mucho más de la interpretación que le dieron los judíos. Los judíos le dieron una interpretación basada precisamente en la parte literal, o sea, una forma de literarismo. No matarás, pues yo no mato. Pero Jesús le dio los principios de la ley. O sea, tú matas a una persona cuando tú la odias, cuando tú la menosprecias, cuando tú le dices fauto, dice lo está matando, dice Jesús. Por eso es que la ley moral tiene unos principios.
Cuando la ley moral dice, no adulterarás, los judíos decían, yo no me voy con ninguna otra mujer, yo no me voy con una mujer, así yo no adultero. Pero cuando pasaba una mujer se le quedaban mirando y la deseaban. Pero yo no me fui con ella. Entonces Jesús le dijo, no te equivocas. El principio es que con tan solo mirarla y desearla, ya tú pecaste. Porque el principio es respeto y no estar mirando a mujeres. Miren qué interesante, ¿verdad? Así que nosotros vemos que el Evangelio de la Gracia, ahora voy para eso, el Evangelio de la Gracia lo que dice es que el Evangelio, la salvación, es por gracia y por misericordia. ¿Y qué es la gracia? Es un don inmerecido. O sea, tú no te mereces nada y Dios te perdona. Tú no te mereces ningún perdón, pero Dios te perdona. La gracia, el Evangelio de la Gracia, cuando tú predicas, tú siendo pecador, Cristo murió por ti en la cruz. Ese es el Evangelio de la Gracia. Tú siendo una persona que va para el infierno, Dios decide llevarte al cielo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo y decide tocar tu corazón a través del Espíritu Santo y cambiar tu vida y regenerarte y cambiar y hacerte ver las cosas de Dios. Ese es el Evangelio de la Gracia. Y nosotros estamos en el Evangelio de la Gracia y estamos aquí por gracia. Y por misericordia, ¿verdad? Que es lo que dice. Y por el lavamiento de los pecados a través de la sangre de Cristo, por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y lo que quiere decir es que el poder de Dios a través del Espíritu Santo obra totalmente la salvación. O sea, nadie se salva si Dios no toca su corazón a través del Espíritu Santo. Porque estamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Y ningún muerto reacciona a menos que alguien lo resucite. Y Cristo a nosotros, Dios por medio de Jesucristo, nos resucita. Que lo que quiere decir es que comenzamos a ver la salvación y la vida eterna y comenzamos a entender. Porque Él nos resucita, nos regenera, nos cambia la mente. Y Él no es como un robot, hermanos. Eso es que usted tiene que reaccionar, porque tampoco es que usted viene, ya, Dios me cambió, no. Dios te da la iluminación y tú reaccionas a esa iluminación. O sea, porque usted, no, yo, fíjate, sí, Dios me tocó, pero no quiero recibir a Cristo. Pues, ¿qué toque fue eso? Si Dios te tocó, tú comienzas a evaluar las cosas. Porque la salvación es razonamiento, hermano. La persona razona y dice, oye, yo estoy perdido. Comienza a darse cuenta que es un pecador y encuentra en Jesucristo la salvación. Ese es lo que llamamos nosotros regeneración. Y por tanto, al mirar a Cristo, se acerca a Jesús para ser salvo. Anoche decíamos, si tú rehusas a Cristo, definitivamente estás rehusando a Dios. Y los corazones son duros y no quieren recibir a Cristo, pues se va para el infierno. Pero aquel que reacciona, aquel que el Espíritu Santo toca, aquel que comienza a ser iluminado, comienza a darse cuenta de su condición y se acerca a Jesucristo para salvación. Así que el Evangelio de la Gracia es la gracia de Dios clamada sobre nosotros. Y Jesús, cuando habla aquí, que nos envía de la misma manera que fue enviado Él, también nos envía a nosotros. Y también yo os envío de la misma manera. Tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros no podemos pensar que lo más importante es lo que yo estoy haciendo en mi trabajo. Eso es importante para sostenernos, ¿verdad? Sostener nuestra familia, ganar un dinero, poder tener un carro, ¿verdad? Y ganar un carro nuevo quizás, tener una casa, tener las cosas que necesitamos materialmente. Pero el propósito de nosotros, a ser salvos, es para la salvación de otros. ¿Ok? Dios nos salvó para que nosotros predicásemos el Evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Así que lo que vemos en la palabra de Dios aquí en esta presentación es que Cristo nos envía de la misma manera, ¿verdad?, que Dios lo envió a Él. Y por eso Él dice, de la misma forma que me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a ver aquí otro punto, ¿verdad?, de los pasajes bíblicos que estamos estudiando. Ya vamos en Juan. Vamos a ver ahora 2 de Corintios 5, 18. Segunda de Corintios. Vamos a ver quién lo tiene por ahí que nos lo pueda regalar.
Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dos cosas importantes presentan este pasaje. Cuando vemos el pasaje, vemos dos cosas importantes en la Biblia. Usted puede marcar estos puntos importantes. Primero, el primer punto que nos presenta, y quizás yo estoy tapando a los hermanos que están acá. Déjame venir acá. Es que lo quejo aquí. Esto cuando lo cambie va a ser mejor. Pon un poquitito más atrás. ¿Un poquitito más atrás? ¿Sí? ¿Tú crees? Hace más ahí. A ver. Ok. ¿Quieres caminar? No, está bien, no te preocupes. Primero encontramos una coma. Yo siempre he dicho a ustedes la importancia de la ortografía en la palabra de Dios. Es importante, si usted no conoce mucho de ortografía, pues quizás se siente un poco perdido. Pero cuando usted lee, usted tiene que hacer pausas en las comas, ¿verdad? ¿Ok? Y a veces en el punto y coma, usted tiene que hacer una pausa. Por supuesto, aquí no tenemos la otra parte, que sería el verso 19, para confirmar lo que está diciendo aquí. Este punto y coma, lo que está diciendo este punto y coma es que todo lo que está aquí, él va a hacer referencia también a todo lo que ha dicho antes. Pero cuando vemos las comas, si separamos las comas, vemos que hay temas en cada una de las comas. Por eso cuando usted lee, usted tiene que leer de esta manera, en forma ortográfica, una lectura correcta. Usted diría, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Viste? Una pausa en cada una de las comas. Eso nos lleva entonces también que cuando vamos a estudiar la Biblia, si vemos las comas, comencemos a separar cada uno de los temas que nos dice la coma. La coma nos está dando aquí precisamente 3 temas en el verso. 3 temas. Si usted fuera un predicador o una persona que va a enseñar, usted podría coger este primer tema y sacarle todo lo que usted pueda sacarle a ese primer tema. Y si usted va a predicar, coge el bosquejo y saca de este una línea, de este y saca otra línea, y de este saca otra línea. Y le explica a la gente en forma expositiva, no temática, en forma expositiva, lo que la Biblia dice y cómo aplica a nosotros. Eso es lo que voy a hacer yo aquí. Y todo esto proviene de Dios, y lo que está dando aquí es el tema de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Ok? ¿Qué es la soberanía de Dios? El control total, absoluto de Dios en la salvación. Todo proviene de Él. Dios está envuelto en la salvación del hombre completamente guiando por medio del Espíritu Santo. Por tanto, cuando dice todo proviene de Dios, lo que está diciendo es, esto no viene de ningún otro camino, no viene del hombre, no viene del pensamiento humano, no viene de la expresión humana, viene de